Hemos estado hablando de Apocalipsis 13, estamos hablando del asunto de la ley dominical y hemos visto algunos aspectos interesantes. Hemos visto el tema de la prevaricación. La semana pasada vimos la prevaricación y explicamos que la prevaricación es un abuso de la autoridad. La prevaricación en términos bíblicos es cuando una autoridad se atribuye un derecho que no le corresponde o toma una decisión injusta fuera de su jurisdicción. En ese momento se convierte en prevaricación. Analizamos el caso del rey Usías, que cometió prevaricación cuando se llenó de soberbia y quiso ofrecer el incienso en el templo, y esto era una tarea que era, según la Biblia, reservada solamente a los sacerdotes. A raíz de esto, Dios respondió produciéndole una lepra inmediatamente. El término prevaricación es un término muy importante en la Biblia porque el término prevaricación está ligado con el asunto de la marca de la bestia y lo que llamaban los pioneros ley dominical. Entonces, el tema de la prevaricación hay que entenderlo bien. Vemos también el asunto de la prevaricación en el tiempo de Israel, como en el año 65, Pompeyo Magno conquistó Palestina a causa de la prevaricación. Habían dos hijos del sumo sacerdote, Hircano y Aristóbulo, que estaban peleándose por el trono de Judá. Ahora vemos aquí que hay claramente prevaricación. Para muchas personas esto no les parece normal, pero los sacerdotes no debían ejercer como gobernantes civiles. Era parte de lo que Dios había establecido, de que habría una separación entre la iglesia y el Estado. Y vimos que a raíz de esto, Pompeyo Magno tuvo el poder de someter a Palestina y convertirla en una provincia romana a partir de ese entonces. Y esto fue basado en otra falta que cometió el pueblo de Israel mucho tiempo atrás, en el año 161 a.C. Ellos habían firmado un pacto con los romanos para que los protegieran de los griegos. Y ese pacto permitió a Pompeyo Magno tomar jurisdicción de Palestina, dominar Palestina y agregarla como una provincia más del Imperio Romano. El resultado de la prevaricación siempre ha sido malo. Dios ha sancionado la prevaricación en la Biblia. Claramente en la Biblia dice que nosotros no debemos cometer prevaricación. Explicamos también de que un cristiano puede ejercer un cargo en política siempre y cuando este cristiano no ejerza un cargo de liderazgo en la iglesia. Es decir, tiene que haber una separación de poderes para evitar de que poder influencie el otro. De la misma manera, pastor no debe ejercer un cargo en política, porque es un ministro, es un líder en la iglesia y no tiene por qué acumular los dos poderes. Esto es prohibido por Dios. Bueno, vamos a tomar el último slide acerca del comentario de Daniel 11:16 de William Smith. Lo que dice aquí: después de acabar la guerra, Pompeyo demolió las murallas de Jerusalén, transfirió varias ciudades de la jurisdicción de Judea a la de Siria e impuso tributo a los judíos. Por primera vez, Jerusalén fue puesta por conquista en las manos de Roma, la potencia que había de retener a la tierra deseable en su férrea dominación hasta que fuese totalmente consumida. Están preparando los eventos finales. Continuando con el tema de la prevaricación, la semana pasada Norberto había hecho un comentario muy interesante de que Jesús fue víctima de prevaricación. De hecho, lo fue. Aquí tenemos un texto, un análisis de texto que yo les propongo, porque es un texto muy interesante. Este texto está en Juan 18, 28 al 40. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. La casa de Caifás era la casa del sumo sacerdote, un lugar donde a él lo condenaron. Y lo llevaron al pretorio. Y el pretorio es como decir la mairie, era el lugar donde vivía el gobernante romano
que dominaba desde lo que acabamos de leer, desde la época en que Pompeyo puso en conquista a Jerusalén, hasta el tiempo de Cristo. En el pretorio se ejercía el gobierno civil. ¿Por qué los miembros de la iglesia llevan a un miembro de la iglesia condenado por un delito a un juzgado civil? Entonces, retomamos la lectura. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pues vemos que ellos asociaban el pretorio, que era un lugar de gobierno romano, a un lugar impuro. Sin embargo, estaban allí con un objetivo. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pilato les dice: este no es un asunto mío, es un asunto religioso. Si ustedes quieren juzgarle, júzguele según su ley. Pilato estaba proponiendo una separación de poderes. Y los judíos les dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Esto es muy interesante, porque ¿qué significa? Que en la casa de Caifás, ¿qué sentencia le había dado sobre Jesús? Pena de muerte. En la casa de Caifás, antes que lo lleven al pretorio, ya habían condenado a Jesús y ellos llegan en la mañana. O sea, si el juicio se hizo, si ellos llegan al pretorio en la mañana, significa que el juicio lo hicieron durante la noche. Ellos condenaron a Jesús a muerte durante la noche. ¿Y qué dice la Biblia acerca de condenar a una persona a condenar o hacer un juicio durante la noche? Es prohibido. Estaban violando su propia ley. Entonces, mas ellos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿De qué muerte dijo Jesús que iba a morir? Crucificado. Como lo habíamos explicado la semana pasada, los romanos condenaban a muerte con mucha facilidad, pero cuando un ciudadano romano era condenado a muerte, era decapitado. Una muerte instantánea, rápida. Sin embargo, cuando un no ciudadano romano, cuando alguien que no tenía la ciudadanía romana era condenado a muerte, podía ser torturado, poder ser puesto en la cruz, es una muerte más terrible. Entonces no había esa igualdad de derechos en cuanto a la ejecución, a la pena de muerte. Dice, Jesús sabía que si lo condenaban los romanos, iba a ser condenado a la cruz. ¿Ok? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿por ti mismo? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato quería saber qué era lo que pasaba. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Eso es un elemento que nosotros habíamos señalado antes en el tema, en la semana de oración. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿El reino de Jesús de dónde era? No era con los judíos. Es interesante, no era con los judíos. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Ahora, esto es clave, esta frase, porque la sentencia de Cristo es una sentencia civil o religiosa.
Entonces, ¿qué dicen? Pues si le llevan antes, pues, es civil. No es civil porque Pues, Pilato sí, dice, religiosa, sí, yo no hallo en él ningún delito. Entonces, no Es hay religiosa. delito civil. ¿Ok? No hay delito civil. Sin embargo, ¿qué hace Pilato? Dice, pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces, todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Ahora, la tradición nos hace pensar de que todo el pueblo de Jerusalén estaba allí delante del pretorio. Ah, sí, sí, no saben mucho. Claro. Ahora, es imposible que todo el pueblo estuviera delante del pretorio porque el pretorio tenía un patio, era un patio donde se recibían a las personas. ¿Ok? El pretorio era un patio donde se recibían las personas y ese patio tenía una capacidad limitada. Era imposible que todo el pueblo de Jerusalén estuviera allí. Imposible. Luego, habían solamente unos representantes. ¿Quiénes gritaron no a este sino a Barrabás? El Sanedrín. Entendamos el contexto. El juicio a Jesús se hace de noche. ¿Para qué se hace de noche? Para que nadie se entere de lo que está pasando y la gente no proteste. Ellos condenan a Jesús a muerte durante la noche. Van de mañanita al pretorio. Ustedes se dan cuenta de que esto lo hacen en oculto. Y en el pretorio no hay espacio para todo el pueblo. ¿Cómo podía todo el pueblo de Jerusalén dar voces diciendo, versículo 39, pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. El texto, versículo 39 me explica, Pilato les propone de soltarles a uno. Y les propone si quieren que les suelte al rey de los judíos. Porque Pilato no encuentra delito. E inclusive, Pilato desea soltarle también a Jesús, a pesar de esto. Y ellos insisten porque él sea crucificado. Y es el Sanedrín el que da la sentencia. El Sanedrín escoge a Barrabás. ¿Sí? Hermano, yo me pongo a ver que mire que ellos, los del Sanedrín, ellos eran los principales en coger al pueblo para que el pueblo fuera en contra de Jesús. Sí ve que ellos eran los primeros en decir y entonces ya las voces se unían a ellos. Pero a saber cuánta gente del Sanedrín estaban ahí en el pretorio, porque en el pretorio nos dice Oscar que no había espacio para tanta gente. En el pretorio no, el palacio, el patio del pretorio no era suficientemente amplio para recibir a toda la ciudad de Jerusalén. O sea, los que conocen Jerusalén saben, desconocen los espacios allá. El pretorio era un lugar restringido, era un lugar que no tenía mucho espacio y no podía recibir a todo el pueblo de Jerusalén. Luego, fuera de eso, además de las circunstancias, porque ellos condenan a Jesús de noche y de mañana temprano, antes de que todo el mundo se levante, ellos van a hacer esa cuestión. Van a ir a proponer a Pilato que condene a Jesús. Pero no podemos pretender de que todo el pueblo de Jerusalén habían decidido matar a Jesús. De paso, eso era lo que ellos temían, los sacerdotes, por eso lo hicieron de noche, porque ellos temían que el pueblo se rebele y porque tenían a Jesús por profeta y que los apedree. Entonces, para poder hacer esa condenación en toda impunidad, ellos lo hacen de noche. Pero la gente al final se dio cuenta, ¿no? Sí. Entonces, pero esto es un detalle. Ahora, es un detalle que no es, sí, la gente al final se dio cuenta. Sí. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron? ¿No se dieron cuenta? Sí. Ellos se dieron cuenta cuando Jesús ya estaba siendo llevado por los romanos. Hay que saber de que Judea estaba bajo el dominio de los romanos. Pero antes de que la gente se dé cuenta que Jesús había sido llevado a la crucifixión por causa de los sacerdotes, antes de que todo el mundo se dé cuenta, ya era demasiado tarde. Es decir, cuando Jesús fue llevado a la cruz, todo el mundo estaba sorprendido, pero no sabían que era por causa de los sacerdotes. No podían saber.
Sin embargo, ellos se dan cuenta. ¿Y por qué se dan cuenta? Porque Pilato coloca la causa de la muerte de Jesús en una pancarta en la cruz. Rey de los judíos. Pero yo pienso que cuando comunicaron en la noche al Sanedrín, que vendría a ser como, por ejemplo, la junta de iglesia, ellos comunicaron a los que más o menos, a los que ellos les interesaba, porque Sí, no por creo que supuesto. hayan comunicado a todos. Ahora saber cuántos del Sanedrín, cuántas personas conformaban el Sanedrín. No sé. Hay una cosa interesante, hay un documento, yo no sé si se puede conseguir todavía, pero hace algunos años la Knesset, que es la Corte Suprema de Justicia en Israel, revisó el juicio de Jesús y ellos sacaron los documentos de archivos y analizaron lo que había pasado y ellos dieron un nuevo fallo. Según el nuevo fallo, el juicio de Jesús había sido injusto, Jesús no era digno de muerte, no había cometido ninguna falta en contra a la ley y fuera de... ¿Sí? Es que fue solamente capricho de los sacerdotes, le tenían coraje a Jesús. Sí, por envidia, por envidia. Sí, y Jesús sabía más que ellos y por eso ellos lo mataron. Ellos lo mataban porque ellos no podían soportar el verdadero Mesías. Ellos tenían una idea del Mesías que correspondía a sus esperanzas, a sus anhelos, a sus deseos personales. Ellos no quisieron aceptar la verdadera visión del Mesías. Resistieron y al resistir perdieron la influencia del Espíritu Santo y Satanás los llevó a la muerte. Entonces, eso es terrible. Y ellos no pueden hacer frente a la multitud, es por eso que hacen todo en la cultura. Entonces, la Knesset, perdón, lo que estaba diciendo, la Knesset hicieron un nuevo juicio, retomaron el juicio, y en ese juicio Jesús es absuelto. Es decir, la Knesset considera que el juicio de Jesús fue injusto, que uno, las pruebas son insuficientes, dos, hay vicio de procedimiento porque la ley hebraica prohibía hacer juicio después de la puesta del sol. Un juicio nunca se debería hacer en la oscuridad, en la penumbra, sino siempre a la luz del día. Esa es la ley de Dios. Y tercero, hubo prevaricación por cuanto el Sanedrín, que era una autoridad religiosa, tomó la mano del poder civil. Entonces hubo violación de ese principio. Y ellos restablecen ese juicio. Esos documentos existen y eso fue hecho oficial, ¿no? Y yo creo que eso fue... Porque la Knesset es la... No, hay que saber que el Estado de Israel moderno no tiene mucho que ver con el Israel antiguo en cuanto a política. En el Israel antiguo, antes del dominio de los romanos, habían dos poderes. Había un rey, era un poder civil, y el poder religioso estaba en las manos de los sacerdotes. Entonces, esa era la forma en que ellos funcionaban. Después de esto, Roma toma el poder y reemplaza al rey. Roma reemplaza al rey. Y al momento que reemplaza al rey, se constituye en el poder civil. El plan de Dios era que el poder civil y el poder religioso no se unieran. Oscar. Sí. Pero digo que Caifás también falló, digamos, en cierta manera, porque se dio cuenta que ese juicio no tenía que darse después de la puesta del sol, tenía que darse cuenta también eso, ¿no? Es que ellos lo sabían y eso hace más grave su pecado. Que les quiso complacer. Dijo que yo no se lavó las manos. No, pero usted está diciendo de Caifás o de Pilato. No, les dijo... El que se lavó las manos fue Pilato. Por eso. Pero, no, perdón, Ivonne, ¿tú estás hablando de Caifás o de...? Cuando le llevaron en la mañana a la casa de Caifás, ¿no era? No, lo llevan de la casa de Caifás al pretorio. Sí. Caifás es el sumo sacerdote. Obviamente, Caifás se sabía. Ahora, Pilato, yo no sé si sabía o no sabía que no se podía hacer eso. Yo no tengo ningún elemento que me permita saber. Él era romano y no tenía por qué. Porque de paso él le dice, ¿acaso soy yo judío?
Le dice a Jesús, dime tú, yo qué sé. Entonces, Pilato no era que conociera mucho los detalles de la ley. ¿No? Nada me permite afirmar que él sabía, ni tampoco nada me permite afirmar que no sabía. Pero el que sí sabía era Caifás, sabía Pero perfectamente. dice que los llevaron cerca de la casa de Caifás al pretorio. Sí. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, Claro. y así poder comer la Pascua. Ellos se habían preparado para la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación tenéis contra estos hombres? El pretorio no es la casa de Caifás. Entonces ustedes ven aquí claramente este texto me muestra de que el Sanedrín, que es un poder religioso, una autoridad religiosa, extiende su mano sobre el poder civil y se ampara del poder civil para obtener la condenación del Hijo de Dios. En este acto hay prevaricación. Y esta prevaricación constituye la base de la ley dominical. Cuando nosotros estudiamos la línea de Cristo, en este pasaje, yo le coloco una ley dominical. No que en sí sea una ley dominical, pero la base es la misma. Es la unión de iglesia y Estado para imponer una obligación religiosa utilizando el poder civil. ¿Que este punto quede claro? ¿Ven? Habías dicho que hay una pancarta encima de las cruces y es para que la gente sepa por qué está crucificada la persona. Sí, exactamente. Entonces que está eso en todas las cruces. Sí, en las cruces colocaban una pancarta diciendo este fue crucificado por robo, este fue crucificado por homicidio, fue crucificado por traición, y a Jesús le colocaron fue crucificado por ser el rey de los judíos. Significa que Pilato le reconoce como rey. O sea, Pilato se ampara del hecho de reconocimiento de Jesús como rey de los judíos para justificar la crucifixión. Porque nadie podía levantarse contra el poder civil que era Roma, y constituyéndole a Jesús rey de los judíos, le da una razón. Sin embargo, Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Pero él lo presenta como rey de los judíos, para que en público diga, no, él se dijo que era rey de los judíos y como yo defiendo el poder romano, lo crucifiqué. O sea, le pedían cuentas, el César le pedía cuenta en cuanto a lo que hizo. Él decía, no, él declaró ser rey de los judíos y yo terminé esa revolución, esa rebelión, crucificando a su caudillo, que dijo ser rey de los judíos, lo crucifiqué y ya está. Entonces, de una manera muy ágil, Pilato coloca una pancarta diciendo rey de los judíos, y con eso no solamente él se lava las manos, porque recuerdo que en el pretorio él se lava las manos, ¿sí? Pero también se lava las manos de una manera simbólica al colocar la pancarta sobre la cruz de Jesús, rey de los judíos, porque de esa manera le dice al pueblo romano, yo hice lo que tenía que hacer, es mi deber, y le dice al pueblo de Judá, a los judíos, les dice, sus dirigentes me pidieron que crucifique a su rey, arréglese con ellos. Entonces, Pilato es muy hábil en lavarse las manos, pero esto no quita en nada su culpabilidad, porque él lo dijo, él se condenó a sí mismo diciendo, yo no hallo delito alguno en él. Entonces, si él no haya delito alguno en él, ¿por qué lo crucificó? Esto también es prevaricación. Es decir, esto es toda una historia de prevaricación. Hay una decisión injusta. ¿Sí? Hermano, Miriam. pero todo tenía que darse porque ya todo estaba escrito para darse. Lo mismo cuando los judíos dijeron que por qué le ponía ese nombre rey de los judíos. Él les dijo, lo que yo escribí, escrito está y así se quedará. Exacto. ¿Ah? No, sí, obviamente yo no estoy diciendo que fue una cuestión de circunstancias, obviamente todo estaba ya predeterminado, pero estamos explicando el cómo es que esto se dio. ¿Sí, hermana Ivonne? Yo decía que, bueno, eso ya estaba predicho que Jesús tenía que morir, tenía que cumplirse la
de Isaías 53, Oscar. ¿Es de esa manera? Sí, sí, sí. Ahí se está cumpliendo Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero. Sí, Eden, habla fuerte. Entonces dijiste que dejar también morir un inocente es prevaricación. Claro, es un juicio injusto. Recuerden la definición de prevaricación que vimos la semana pasada. Abuso de poder. Sí, los que están viendo en YouTube pueden encontrarlo en el video anterior. Es un abuso de poder o una decisión injusta a sabiendas de que lo está haciendo. Es decir, Pilato no tenía ninguna justificación para crucificar a Jesús porque en el versículo 38 dice, yo no hallo en él ningún delito. Si no hay delito, entonces ¿por qué lo condenó? Es una decisión injusta. Eso desde un punto de vista legal, ¿no? Obviamente, como lo dijo Miriam hace un rato, nosotros sabemos de que Jesús venía para dar su vida por nosotros. Sacrificio expiatorio. Pero estamos describiendo los mecanismos que se dieron acá, que son similares a los mecanismos que se van a dar en el tiempo final cuando venga la marca de la bestia, que nosotros llamamos ley dominical. Bueno, entonces vamos a ver la continuación. Vamos a ver el dragón, vamos a hablar del dragón, ese poder civil que dio muerte a Jesús y su evolución, ¿no? ¿Cómo es que ese dragón evoluciona? Entonces, tenemos 3 textos que vamos a analizar. Vamos a analizar con gráficas también. Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Cuando hicimos el estudio de Apocalipsis 12, vimos que en Apocalipsis 12 este dragón es Roma, que trata de devorar al hijo de la mujer que representa a Jesús. Y vemos de que este dragón persigue a la iglesia. ¿Ok? En Apocalipsis 13 vemos una transformación. Y esa transformación de ese dragón es interesante. El poder del dragón pasa a una nueva bestia, que es igual a un dragón, es igual a un monstruo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Está en Apocalipsis 13:2. Y Apocalipsis 17 me dice lo siguiente. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nosotros vemos que hay una evolución de este dragón que se da en diferentes etapas. Entonces vamos a hacer unas pequeñas gráficas. Antes de que el dragón aparezca, antes de que el dragón de Apocalipsis 13 aparezca, han habido otros poderes que han dominado el pueblo de Dios. Este primer poder, vamos a hacerlo así, el primer poder es Babilonia. Después de Babilonia viene el imperio Medo-Persa. ¿Eso es el dragón? No, estamos hablando de que hay varios poderes que dominan al pueblo de Dios antes de esto. Después del imperio persa, los que dominan son los griegos. Después de Grecia, viene un dominio, Roma imperial. Y analizamos este pasaje a la luz de Daniel 7. De las bestias, de las 4 bestias. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la primera bestia que encontramos allí? Daniel 7. Como un león. El león. Entonces, el león. El león, el oso. El oso. Leopardo. El leopardo. Y la bestia terrible. Y después es una especie de monstruo, un dragón, ¿cierto? Sí. Una bestia de hierro, ¿no? Sí. Ok. Entonces esto es Daniel 7. Daniel 7. Ok. Ahora, Apocalipsis 12 me habla de un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos.
y en sus cabezas 7 diademas. Ahora hay una cosa interesante, es de que cada gobierno tiene su característica, pero su nombre es blasfemo. Todos ellos son blasfemos. A ver, ¿En Apocalipsis cuánto? Apocalipsis 12:3. Ah, Cada uno de estos poderes es blasfemo. ¿Qué significa esto? Estos son poderes de blasfemia. Significa que el dirigente, que es un hombre, Abuso se de hace igual a Dios. a Dios. Esa es la blasfemia. Nabucodonosor pretendía ser un Dios. ¿Sí o no? La Biblia no lo dice, la historia no lo dice. Los reyes de Medo-Persia pretendían ser Dios. Sí, la Biblia no lo dice. Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué le llevaron a Daniel al foso de los leones? Porque no adoró al rey como un dios. Los griegos pretendían ser hijos de los dioses, ser semidioses o dioses. Desde Alejandro Magno y todos los que siguieron. Recuerden que los faraones, la dinastía griega, de los faraones griegos, la dinastía ptolomeica, ellos pretendían ser Dios también, igual que los otros anteriormente. Entonces, es un poder blasfemo, en el cual su dirigente pretende ser Dios. Roma imperial, ¿el César era considerado como Dios o no? La divinidad del César era la base misma de la estabilidad del Imperio Romano. Entonces, todos estos son nombres, son poderes blasfemos. ¿Por qué 7 cabezas? Significa que este poder va a dominar de 7 maneras, sobre 7 principios, sobre 7 tiempos. Entonces podemos decir que la primera cabeza, Babilonia, ¿sí o no? La segunda cabeza que domina es Medo-Persia. La tercera es Grecia, ¿no? La cuarta es Roma. Entonces nos faltan 2, ¿sí o no? sí. 17 cabezas. Pues aquí tenemos la quinta. Todavía a esta etapa no sabemos qué es. Y la sexta. Son 7, ¿no? Y la séptima, sí. Entonces tenemos las 7 cabezas. Estas 7 cabezas son las que van a tener el dominio mundial. Significa que van a haber otros poderes que van a dominar esto. Entonces, Apocalipsis 12:3 me habla de 7 cabezas. Entonces, esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. No. Aquí tenemos la información del versículo 12:13. Y 7 diademas. Los 10 cuernos ya vamos a ver. Apocalipsis 13:2 encontramos algo diferente. Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que viera semejante a un león. 7 cabezas y 10 diademas. Sí. Y las diademas normalmente son encima de la cabeza. Pero como son 7, ¿y por qué hay 10 diademas? Porque el número 10 tiene un significado. Ya vamos a verlo más adelante, no les voy a dar toda la información. En el estudio de Apocalipsis 17 vamos a encontrar qué son esas 10. Entonces, hasta aquí estamos entendiendo de que este poder está dominando el mundo sobre 7 periodos de dominio. Ahora, ¿en qué momento se acaba el Imperio Romano, el dominio del Imperio Romano? La historia nos lo dice, ¿sí o no? ¿En qué año pierde el dominio geopolítico el Imperio Romano? 1738. A ver, 1798, ¿es el Imperio Romano el que pierde el dominio o la Roma papal? Va la Roma papal. Entonces la pregunta es... En el 538, sí. Ah, ok, 538. Entonces, 538. Y aquí tenemos una fecha de referencia. Entonces ya eso nos permite identificar algunas cosas. Apocalipsis 13:2 dice que la bestia era semejante a un leopardo. Nosotros vemos de que la bestia tiene semejanza a un leopardo. Vamos a colocar esto en otro color. Ya. Esta bestia, las características, vamos a colocarla aquí, tiene el leopardo. ¿El leopardo qué representa en los imperios anteriores? Representa Grecia.
Muchas gracias. Entonces, el leopardo representa a Grecia. ¿Ok? ¿Qué otra característica tiene? Era semejante a un leopardo y sus pies como de oso. Sus pies como de oso. ¿Ok? Sus pies de oso. Pues el oso representa a quién. A Medo-Persia. Y 3, ¿qué otra característica tiene? Su boca de león. Boca De león. de león. Entonces, boca de león. El león. ¿Cómo era esta bestia? Horrible, gran mano. Tenía poder y gran autoridad. ¿Cuántas cabezas tenía esta bestia? ¿Qué dice Apocalipsis 13 acerca de esta bestia? ¿Cuántas cabezas tiene? Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Miren una cosa interesante. Roma, en Apocalipsis 12:3, Roma tiene 7 cabezas y 10 cuernos también. Roma tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis 13, ¿la bestia cómo es? ¿Cuántas cabezas tiene? Ustedes lo dijeron hace un rato. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es Roma, nosotros ya la hemos identificado como Roma papal. Tiene ¿cuánto? 7 cabezas Y 10 cuernos. y 10 cuernos. ¿Qué más? En Apocalipsis 13:2. Sí. Y en Apocalipsis 17, ¿cómo es esa Hermano, ¿y bestia? las 7 diademas? Sí, ya vamos a hablar en detalle de esto, pero estamos hablando de esta similitud. Apocalipsis 17, ¿qué nos dice de la bestia? ¿Cómo es esta Tiene bestia? 7 cabezas y 10 cuernos. Lo mismo. Esta bestia, que también está identificado como Roma papal, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Si nosotros entendemos una cosa, la bestia de Apocalipsis 13 y 17 es la misma, estamos de acuerdo, ¿no? Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 es la misma bestia. Si bien la descripción es un poco diferente, hace referencia al mismo poder en la cronología histórica de la profecía. Tiene el león, 12 y 17. león, tiene el oso y tiene el leopardo. Significa tiene principios de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia. ¿Sí o no? Ahora, si nosotros entendemos de que en Apocalipsis 12 estamos hablando de Roma imperial, lo único que nos podría hacer la unión entre esas características de 7-7 sería que encontremos vestigios de esas culturas. Entonces, Roma imperial. Ahora, Roma imperial se basa en un principio en el cual se basaron todos los gobiernos antes de eso. Cuando Babilonia es dominada por Medo-Persia, los medo-persas transfieren el sistema de religión de Babilonia a sus creencias, lo unen. Su forma de gobierno, sus leyes, son adaptadas. Entonces Medo-Persia se hace una amalgama de Babilonia y Medo-Persia. Cuando los medo-persas son dominados por los griegos, sucede la misma cosa. Es decir, que su religión y sus creencias y sus costumbres, sus métodos de gobierno también son absorbidos por los griegos. Los romanos eran admiradores de los griegos. Esto no es un secreto para nadie. ¿Quién inventó la democracia? Comúnmente se atribuye a los romanos, comúnmente, pero fueron los griegos, los atenienses inventaron la democracia. Entonces Roma también absorbe todo el sistema que ha absorbido la Grecia antigua. Significa que cuando Babilonia es dominada por Medo-Persia, Medo-Persia absorbe sus dioses, absorbe sus creencias, absorbe sus costumbres
sus tradiciones para mejor gobernar. ¿Entienden? De la misma manera, Grecia cuando domina Medo-Persia, pues absorbe todo y pues indirectamente absorbe las costumbres de Babilonia también. Y Roma hace lo mismo. Es decir que podemos concluir que Roma también tiene algo de león, de oso y de leopardo. Es decir, que en realidad es el mismo principio. No sé si me cogen la idea ahora. A ver si está claro hasta el momento. Para mí sí. Sí, Oscar, porque en Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo de que un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sí. Es decir, el poder de 7 cabezas y 10 cuernos es un poder que va a dominar en 7 etapas. O sea que es lo mismo Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y 17, es la misma bestia, es el mismo dragón. Yo preciso, la bestia de Apocalipsis 12:3 está hablando del Imperio Romano. La bestia de Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 está hablando del imperio de la Roma papal. Entonces, es el mismo imperio, ustedes van a ver que es el mismo imperio, pero con que dominan en diferentes periodos de tiempo. ¿Ok? Nosotros vemos de que en el 538 hay un fenómeno de transición. Este fenómeno de transición empieza en el 330 cuando se traslada la sede de Constantinopla, de Babilonia, De Roma a Roma, Constantinopla. en el 330 cuando se traslada la sede de Roma a Constantinopla. Lo que sucede es que Constantino decide emigrar la capital de su gobierno y de este hecho Roma empieza a debilitarse. Él, cuando hace ese traslado, él ya había adoptado el cristianismo como religión oficial. De esta manera los cristianos ya no eran más perseguidos y empieza a constituirse una amalgama entre cristianismo y paganismo. Es decir, que las tradiciones y las costumbres paganas son integradas en el cristianismo. Constantino no fue exactamente el primer papa, porque él fue el primer emperador cristiano. Sí, pero no fue el primer papa, pero tenía mucha influencia en la iglesia por ser el emperador. Y de este hecho, él fue introduciendo ciertas cosas en el culto cristiano. Entre esas cosas, la adoración del dios Tammuz, el dios Dominis, y nosotros vemos que Constantino adoraba a esta divinidad y de donde viene la adoración del sol. ¿Sí? Y él adoraba a esa divinidad y entonces él adapta su culto de adoración para que sea compatible con el cristianismo y poder continuar con su antigua religión. Entonces, la conversión de Constantino es una conversión más política que religiosa, es decir, él utiliza el cristianismo para continuar el dominio del Imperio Romano. Sí. Yo digo una cosa, o sea que los medos y los persas antes le tenían a Babilonia, admiraban a Babilonia para que adopten sus culturas. Claro. Y así Grecia admiraba a Medio y Persia para que adopten. O sea, así sucesivamente iban admirando a los antecesores. Porque si no admiraban, no les gustaba, ¿por qué iban a adoptar algo? Hay que saber de que Babilonia, en el tiempo de Babilonia, Babilonia era lo máximo en conocimiento intelectual. Es decir, las mejores instituciones educativas que habían estaban en Babilonia. Inclusive durante mucho tiempo después del dominio romano, todavía en Babilonia había muchas instituciones educativas muy avanzadas, como si fuera el lugar donde se fuera a hacer los mejores estudios. Entonces los medos y los persas, ellos van a Babilonia, ellos son admirativos los medos y los persas tenían una cultura avanzada, tenían conocimientos también y todo eso, pero muchos de ellos inclusive han sido formados en Babilonia. Muchas personas iban del extranjero a hacer estudios en Babilonia, aprendían la cultura de Babilonia. Entonces, sí, había admiración.
Los griegos mismos aprendieron muchas cosas de Babilonia. Y cuando Alejandro Magno dominó esa zona, él tuvo mucha admiración. Ellos decidieron no destruir los palacios y finalmente terminan por quemar los palacios de Babilonia, pero de una manera accidental, porque hay que saber que Alejandro Magno era muy dado al alcohol. Y los textos históricos dicen que eso fue realmente un accidente. Dicen que él fue el que quemó los palacios de Babilonia, pero había mucha admiración de parte de ellos hacia el poderío de Babilonia. Entonces, los griegos también admiraban a Babilonia, admiraban al dominio de los medos y los persas. O sea, Y es ahí que Daniel estudió, ¿no? En Babilonia. Exactamente. Daniel estudió en las universidades de Babilonia, los institutos educativos de Babilonia, que eran los más avanzados de su época. En el 538, este poder que inició, esa mezcla que se empezó a dar desde el 330 con el cambio de sede de Roma a Constantinopla, con la conversión de Constantino al cristianismo y con las concesiones que se empezaba a dar al cristianismo, hay que saber de que antes del 538 el cristianismo se convierte en la religión, pasa de una religión aceptada a la religión oficial del Imperio Romano y enseguida se convierte en la religión obligatoria del Imperio Romano. Entonces, de esta manera los cristianos pasan de perseguidos a perseguidores. Hay muchos textos históricos que han sido corroborados que dicen que la iglesia cristiana de esa época hizo persecución a los que adoraban a los dioses paganos. Esto puede ser chocante, pero es la realidad. La iglesia, antes de perseguir a la gente interna, empezaron ya a perseguir a los paganos. Hicieron una expropiación de muchos templos y los transformaron en templos cristianos. Y de esta manera el paganismo, ellos decían combatir el paganismo, pero realmente lo que estaban combatiendo era una nueva forma de paganismo que estaba impuesta por el Imperio Romano, y esa nueva forma de paganismo era la nueva religión, una religión apóstata. Y esto da inicio a la Roma papal. Ahora, la profecía en Apocalipsis 13 nos dice que esto dura 42 meses. En otras veces hemos hecho este cálculo. 1260 días o años. 42 multiplicado por 30, que son los meses lunares, ¿no? Sí. Los meses lunares, y esto nos da 1260 días, ¿no? Días. En la profecía un día es un año, entonces son 1260 años. Y si nosotros vamos del 538 en el futuro, un periodo de 1260, esto nos lleva a una fecha. A 1798. Bueno, ¿quién me dice qué pasó en 1798? La herida mortal cuando es tomado preso el Papa. La herida mortal, Apocalipsis 13 me habla de una herida mortal, lo que hemos estado estudiando. Y entonces aquí este dominio se pierde. Vamos a decir que esta bestia domina en este periodo, dominio, aquí en este periodo que sigue, está sin dominio, pero su dominio es restablecido. Eso cuando vamos a Apocalipsis 17 vamos a entender. Ahora, en 1796 se firma un documento muy importante. ¿Qué documento se firma en 1796? Lo hemos dicho en textos anteriores. Esto de Estados Unidos, ¿La qué? La independencia, ¿no? La Constitución. Constitución de los Estados Unidos. ¿Y quién domina el mundo desde 1798 hasta nuestros días? ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Exactamente. ¿Ok? Estados Unidos. Por el momento vamos a colocar esto en incógnita, porque tengo que desarrollar el tema completo, pero como ya se me acabó largamente el tiempo, entonces, nosotros vemos la evolución de la bestia, que empieza desde Babilonia, Babilonia, Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal. Hay un periodo sin dominio, que es el periodo de los Estados Unidos, pero nosotros vemos que los Estados Unidos después, lo que nos dice Apocalipsis 13, le da ese dominio
para que gobierne. Y este lugar, y este punto acá, lo llamamos ¿cómo? Aquí. ¿Cómo lo llamamos? Ley dominical. Muy bien, ley dominical. Ese es el tema que estamos estudiando. Vamos a ver cómo es que suceden todas estas cosas y cómo entendemos nosotros estas bestias, ¿no? Realmente las 7 cabezas y los 10 cuernos en las diferentes bestias es el mismo periodo de dominio, la misma forma de dominio. ¿Ok? Y estamos, Apocalipsis 12 me dice una fase, la fase que va de Roma imperial. Podemos tener Apocalipsis 12. Y de aquí a acá, Apocalipsis 13. ¿Sí? También podemos decir que es Apocalipsis 17. Me da detalles acerca de este poder. ¿Qué pusiste en USA? ¿Qué pusiste arriba? Sin dominio. La Constitución. Constitución. Constitución de Estados Unidos. Se firma, ¿no? Se firma la Constitución. Se la firma la Constitución de Estados Unidos. Dice que para que sea un país libre. Lo más característico, lo más importante de esa Constitución, lo más importante de esa Constitución es el hecho de que hay una separación clara entre la Iglesia y el Estado. Eso es lo que vamos a ver la semana próxima en el tema. Bueno.